Hola a todas y a todos, yo soy el pastor Jorneis y con este saludo les estoy dando la bienvenida a la iglesia Amanecer. Hoy es el 16º domingo después de Pentecostés y el mensaje para hoy es el Dios del pacto. El evangelio de hoy proviene de Mateo 20, los versículos del 1 al 16, y se trata de una de las explicaciones de Jesús sobre cómo es el reino de los cielos, el orden de prioridades en el que todos serán tratados y las recompensas que cada uno recibirá por hacer su trabajo. En el Evangelio de Mateo, este pasaje es posterior al diálogo entre Jesús y el joven rico, que se fue entristecido cuando Jesús le dijo que para heredar el reino necesitaba vender sus posesiones y distribuirlas entre los pobres. También es en ese pasaje donde los apóstoles indagan sobre los beneficios que les esperarían en el cielo por seguir a Jesús. También es en ese pasaje donde Jesús usa la frase: muchos que son primeros serán últimos y muchos que son últimos serán primeros. Mateo 19:30. Al mismo tiempo, el pasaje de hoy también termina con la misma frase que acabamos de citar, como una forma de enfatizar y dejar claro que el reino de los cielos no es competitivo, sino que es para todos sin distinción ni exclusividad. También alude al amor infinito de Dios y la misericordia inmerecida hacia nosotros, que incluso cuando no la merecimos o no la ganamos, Dios eligió dárnoslo. Hemos titulado el mensaje de hoy el Dios del pacto, porque a lo largo de las Sagradas Escrituras vemos cómo Dios se relaciona con su pueblo al hacer acuerdos con ellos, al mantener, renovar e incluso modificar esos acuerdos, siempre en beneficio del pueblo, incluso cuando son ellos, la gente, nosotros, y no Dios, los que con frecuencia no hacemos nuestra parte. Esta parábola de Mateo 20 también comienza con un acuerdo o pacto verbal. Leemos en los versículos del 1 al 2. Porque el reino de los cielos es como un terrateniente que salió temprano por la mañana para contratar trabajadores para su viña. Acordó pagarles un denario por el día y los envió a su viña. Un denario era el salario diario habitual de un jornalero y eso era lo que el terrateniente había ofrecido a los trabajadores que contrató y ellos habían aceptado antes de ponerse a trabajar. Este dueño del viñedo de esta parábola, que representa a Dios, fue justo y cumplió su palabra, pagando a los primeros trabajadores lo previamente pactado. Sin embargo, Él es el dueño de la tierra. Es decir, puede hacer tantos acuerdos como quiera y modificar los términos de esos acuerdos como le plazca. Sin embargo, el salario a los primeros trabajadores empleados se mantuvo igual a lo acordado. El problema vino cuando compararon la diferencia entre la cantidad de trabajo realizado por ellos y los que fueron contratados en último lugar. Esta no es la primera parábola que nos advierte sobre el peligro de compararnos con los demás en términos de buscar ventajas sobre ellos. La deformación y corrupción de nuestro ser por la plaga de los celos y la envidia. La parábola conocida como la parábola del hijo pródigo es otro ejemplo de cómo, con o sin razón, estos sentimientos pueden surgir y aflorar, incluso entre miembros de una misma familia. El hijo mayor cuestionó al padre por perdonar a su hermano y la reclamación fue bastante similar. El hermano mayor estaba tan enojado que le dijo a su padre: todos estos años he estado trabajando como esclavo para ti y nunca desobedecí tus órdenes. Sin embargo, nunca me diste ni siquiera un cabrito para que pudiera celebrar con mis amigos. Lucas 15:29. Pero nuevamente, el reino de los cielos es como 3 puntos suspensivos. Y lo que sigue a esa declaración que Jesús usaba con mucha frecuencia para ilustrar cómo es el reino de los cielos, lo que sigue a esa declaración a veces no es demasiado diferente de lo que ya sabemos. No es demasiado difícil de entender y seguir, o tal vez sí, de alguna manera. Pero aún está en nosotros el aceptarlo y no resistirlo. Depende de nosotros que guardemos nuestra palabra, porque Dios nunca falla a la suya y a sus pactos. Somos nosotros en nuestra desobediencia y codicia, en nuestro deseo no solo de estar bien o satisfechos,
sino en nuestra ambición de ser mejores que los demás. Y cuidado, mis hermanas y mis hermanos, con esto, porque este es uno de los síntomas subliminales, incipientes y a veces, vamos a decir, inconscientes, para darles el beneficio de la duda, de la envidia y de la codicia. Y es que no solemos pensar que nos va bien en la vida cuando simplemente tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas, ni siquiera cuando nuestros logros son positivos, sino que en cambio tendemos a evaluar lo buena, feliz y rica que es nuestra vida mediante la comparación de lo bien que nos va en comparación, como había dicho, con otras personas. Y para ser más específicos, asegurándonos de que no solo nos esté yendo bien, sino que nos esté yendo mejor que a los demás. Por supuesto que como seres humanos buscamos constantemente puntos de referencia, paradigmas y buenos ejemplos a seguir, y eso es humano, eso está bien, eso es bueno. Pero aprender de los demás debe ser un ejercicio que, si nos va a confrontar con alguien, debe de buscar en todo caso el confrontarnos con nosotros mismos. Y no me gusta el uso de la palabra competencia, pero si queremos ser competitivos nuevamente, debemos competir con nosotros mismos. Y la evaluación de nuestros logros y metas debe ser el resultado de ese contraste entre lo que hicimos y lo que hacemos ahora, donde estábamos y donde estamos ahora, cuánto hemos mejorado de lo que éramos y en lo que nos hemos convertido, tomando como punto de referencia no lo mejor o lo bien que nos va en comparación con los demás, sino lo mejor que nos va en comparación con nosotros mismos. Mateo 20, los versículos del 1 al 16, nos enseña, entre otras cosas, que Dios cuidará de nosotros, que Dios nos dará no solo lo que se pactó, lo que fue acordado, sino lo justo y lo necesario. También nos enseña que no conocemos las batallas que otras personas están librando, los muchos sacrificios que otras personas han hecho para estar donde están. Que en lugar de criticar el crecimiento real y genuino, el crecimiento real y genuino llega cuando ayudamos a los demás a ser la mejor versión de sí mismos. Cuando buscamos crecer juntos, no envidiando el crecimiento de los demás, sino celebrándolo, pero celebrándolo con honestidad, porque de verdad nos sentimos contentos de que otras personas estén triunfando en sus vidas. Sabiendo que entre las muchas razones posibles para la llegada tardía de quienes fueron contratados de último, está que hemos estado tan ocupados trabajando y preocupados por nuestro crecimiento personal, que no hemos traído a quienes estaban desempleados al dueño del viñedo para que ellos también pudieran beneficiarse de tener un trabajo y de recibir un pago. Fue el propio dueño del viñedo quien salió, les contrató, les trajo, les pagó de su propio dinero y todavía nosotros nos quejamos. Si usted es una de las personas que fueron contratadas temprano en la mañana, ore por quienes todavía están allá afuera, especialmente en estos tiempos de pandemia en los que literalmente muchas personas han perdido sus trabajos. No importa si llegan tarde, aunque quizás nunca lleguen, acérquese a ellos y dígales que Dios nunca les abandonará, que Dios siempre proveerá. No importa el orden en el que lleguemos, lo que realmente importa es el deseo de servir, de ser transformados y de ser agentes de transformación, porque es en el crecimiento de los demás donde realmente fructificamos. Y que Dios me los bendiga y me los guarde hasta que nos volvamos a encontrar. Amén.